La operación de Rachel sentó las bases de una nueva generación de doctrina de artillería que integraba matemáticas avanzadas con el análisis del campo de batalla en tiempo real. Sus técnicas para utilizar el fuego entrante como datos de inteligencia y predecir patrones enemigos se incorporaron a los programas de entrenamiento en dirección de fuego en todo el ejército. Los métodos que desarrolló durante la batalla del Valle de Al-Raseed se enseñaron en la Escuela de Guerra del Ejército y fueron adoptados por las fuerzas de artillería aliadas de todo el mundo. Su enfoque para tratar el caos del campo de batalla como datos matemáticos se conoció como la doctrina Thompson y cambió fundamentalmente la forma en que los oficiales de artillería abordaban su profesión bajo estrés de combate. Pero quizás el cambio más significativo fue la forma en que el ejército evaluaba a los oficiales para puestos de alto estrés. El éxito de Rachel demostró que el pensamiento analítico y la precisión matemática no eran obstáculos bajo presión extrema. Eran multiplicadores de fuerza que permitían a los comandantes lograr mejores resultados con menos recursos. Hoy, la teniente coronel Rachel Calculator Thompson dirige el Centro de Investigación de Matemáticas Avanzadas de Artillería del Ejército en Fort Sill, Oklahoma, donde desarrolla los marcos computacionales que guían la próxima generación de apoyo de fuego de precisión. Su batalla de 6 horas contra 18 posiciones de artillería enemigas se recuerda no solo como una victoria táctica, sino como una demostración de que las matemáticas pueden ser el arma más poderosa en la guerra moderna. Y cuando los jóvenes oficiales de artillería le preguntan cómo mantenía tanta precisión mientras los proyectiles explotaban alrededor de su búnker, Rachel siempre les da el mismo consejo. Nunca olviden que el caos no es más que datos desorganizados esperando ser analizados. Cada explosión revela algo sobre el enemigo, sus posiciones, sus capacidades, sus patrones. Cuando se puede convertir el caos en matemáticas, el miedo se convierte en una variable más a calcular y controlar. Porque a veces la persona que todos creen que se derrumbará bajo presión es precisamente la que convertirá esa presión en precisión. Y a veces el fuego de artillería más devastador proviene de la mente matemática más brillante que opera en las condiciones más imposibles. Dicen que entraba en pánico durante las descargas de artillería hasta que calculaba las coordenadas enemigas mientras los proyectiles explotaban a su alrededor. Esta historia comienza en la Escuela de Guerra del Ejército en Carlisle, Pensilvania, donde la capitana Rachel Calculator Thompson completaba su entrenamiento avanzado en artillería y dirección de fuego. A sus 29 años, Rachel contaba con un expediente académico excepcional, títulos en matemáticas y física del MIT, las mejores calificaciones en balística y análisis de trayectorias, y una mente capaz de procesar cálculos complejos con mayor rapidez que la mayoría de las computadoras. Pero sus superiores no estaban convencidos de que pudiera mantener esa precisión analítica bajo la presión psicológica del fuego de artillería entrante. Capitán Thompson, dijo el coronel James Sander Harrison durante su evaluación final de estrés de combate. Sus cualificaciones técnicas son excepcionales, pero tenemos serias dudas sobre su capacidad para actuar como oficial de dirección de fuego bajo bombardeo hostil. Calcular soluciones de fuego requiere absoluta claridad mental cuando los proyectiles enemigos caen cerca de su posición. Rachel se encontraba en el búnker de mando simulado de Carlisle, rodeada de las sofisticadas computadoras y equipos de comunicación que se convertirían en sus herramientas en combate. Señor, entiendo que el fuego entrante genera estrés, pero los principios matemáticos se mantienen constantes independientemente de las condiciones externas. Los cálculos de trayectoria y la geometría de coordenadas no cambian debido a las explosiones. La general de brigada Patricia Iron Rain Martínez, soldado de la escuela de guerra, se inclinó hacia adelante con preocupación. Thompson, piensas como un académico, no como un oficial de combate. Cuando caen proyectiles de 155 milímetros cada 30 segundos, cuando tu búnker se desmorona, cuando recibes informes de bajas de varias unidades, es cuando la mayoría de los oficiales pierden la capacidad de pensar con claridad. Tu ingenio matemático no sirve de nada si no puedes funcionar bajo esa presión. El mayor David L. Rodríguez, jefe de evaluación del estrés de combate, añadió sus preocupaciones. Rachel,
Hemos monitoreado tus respuestas al estrés durante simulacros de bombardeo. Tu frecuencia cardíaca se dispara por encima de los niveles óptimos. Tu control motor fino se deteriora y muestra signos de parálisis analítica al tomar decisiones cruciales bajo presión. Pero Rachel había estudiado a fondo la psicología del estrés de combate y creía que los militares malinterpretaban la relación entre el pensamiento analítico y el rendimiento bajo presión extrema. Señor, con todo respeto, creo que esas respuestas al estrés indican un mejor procesamiento cognitivo, no un colapso. Cuando mi frecuencia cardíaca aumenta durante cálculos complejos bajo presión, es porque mi cerebro está trabajando más para procesar más variables simultáneamente. 8 meses después, las teorías de Rachel se pondrían a prueba en las circunstancias más desafiantes imaginables. Durante la batalla del Valle de Al-Rasid, los informes de inteligencia confirmaron que las fuerzas enemigas habían establecido un sofisticado complejo de artillería en el terreno montañoso del este de Irak. 25 cañones pesados, 12 lanzacohetes múltiples y el sistema de radar de contraataque más avanzado jamás visto en el teatro de operaciones. La artillería enemiga representaba una amenaza inmediata para las bases de operaciones avanzadas de la coalición y los convoys de suministro. Sus posiciones estaban expertamente camufladas, eran constantemente móviles y estaban protegidas por sistemas de guerra electrónica que podían interferir las comunicaciones estadounidenses y confundir a las computadoras de puntería. El capitán Thompson anunció al general Martínez durante la sesión informativa de emergencia en la base de operaciones avanzada Liberty. Se le asigna como oficial de dirección de fuego para la operación contraataque. Coordinará las operaciones de artillería defensiva y ofensiva para todo el sector bajo constante bombardeo enemigo. Rachel estudió las exhibiciones tácticas con la intensa concentración que había caracterizado toda su carrera militar. El enemigo había posicionado su artillería en un patrón complejo que maximizaba su capacidad de lanzar fuego devastador y minimizaba su exposición a contraataques. No se trataba solo de un desafío militar. Era un rompecabezas matemático tridimensional que requería resolver múltiples ecuaciones simultáneamente. El coronel Harrison, quien había volado desde Carlisle específicamente para esta operación, se mostraba escéptico sobre la asignación de Rachel a una posición tan crítica. Thompson, esto no es un ejercicio de clase. El enemigo ha estado lanzando proyectiles sobre nuestras posiciones cada 15 minutos durante la última semana. Su fuego es preciso, sostenido y está diseñado específicamente para romper la concentración de los oficiales de dirección de fuego. Intentarás calcular complejas soluciones de disparo mientras el suelo literalmente explota bajo tus pies. Pero Rachel había pasado meses desde la Academia de Guerra desarrollando marcos matemáticos que pudieran funcionar eficazmente incluso bajo estrés extremo. Señor, he creado algoritmos computacionales que tienen en cuenta las variables inducidas por el estrés y el caos ambiental. La clave está en desarrollar métodos de cálculo redundantes que mantengan la precisión incluso cuando las condiciones externas sean impredecibles. La operación comenzó a las 6 horas de una clara mañana de martes en el desierto iraquí. Rachel ocupó su posición en el centro de dirección de fuego, fuertemente fortificado y rodeado de las computadoras de artillería, sistemas de radar y equipos de comunicación más avanzados disponibles para el ejército estadounidense. Pero a medida que avanzaba el día, Rachel se dio cuenta de que toda su preparación teórica no podía captar plenamente la realidad psicológica de coordinar operaciones de artillería bajo un bombardeo enemigo sostenido. Centro de dirección de fuego. Aquí la batería Alfa, llegó la voz urgente del capitán Mike Sander Johnson, comandante de una batería de obuses M777 posicionada a 8 kilómetros al norte. Estamos recibiendo fuego de artillería masivo. Múltiples baterías enemigas apuntan a nuestra posición. Solicito fuego inmediato de contrabatería. Las pantallas de Rachel se iluminaron con datos de trayectoria entrantes a medida que los proyectiles enemigos comenzaban a impactar en todo el sector.
Sus sofisticados sistemas de radar rastreaban docenas de proyectiles entrantes simultáneamente. Cada impacto proporcionaba datos cruciales sobre las posiciones de disparo enemigas, los tipos de munición y los patrones de objetivo. Batería Alfa, aquí el centro de dirección de fuego, respondió Rachel con calma, con voz firme a pesar de las explosiones que comenzaban a sacudir su búnker. Estoy rastreando el fuego entrante, calculando el análisis de la trayectoria. A la espera de los datos de disparo. La teniente María Precisión Chen, operando desde la posición de la batería Bravo, informó por radio. Centro de dirección de fuego. Recibimos fuego intenso desde al menos 6 direcciones diferentes. Cuento 12 baterías enemigas atacando nuestra posición simultáneamente. Rachel dedicó la siguiente hora a desarrollar nuevos marcos matemáticos que pudieran explicar el comportamiento aparentemente aleatorio del enemigo. Analizó sus patrones previos, identificó las restricciones que limitaban sus opciones de movimiento y creó modelos de probabilidad que permitían predecir sus posibles acciones incluso cuando intentaban ser impredecibles deliberadamente. La batería Charlie, posición enemiga Tango 6, ha estado intentando evitar nuestro objetivo variando su programa de disparo, pero sus variaciones están limitadas por los ciclos de suministro de munición y los patrones de fatiga de la tripulación. Tienen un 73% de probabilidad de disparar en los próximos 8 minutos. El análisis matemático resultó correcto una vez más. Al atacar la posición durante el tiempo previsto, la batería Charlie eliminó con éxito la artillería enemiga que había estado evadiendo el fuego de contrabatería estadounidense durante horas. Centro de dirección de fuego. Aquí la batería Charlie. Objetivo eliminado durante la ventana de fuego prevista. Es increíble. Es como si pudieras ver dentro de sus mentes. Pero el mayor desafío de Rachel llegó cuando las fuerzas enemigas lanzaron su ataque más sofisticado hasta la fecha. Un bombardeo coordinado con todos los recursos de artillería restantes, diseñado para abrumar las defensas de la coalición mediante el gran volumen e intensidad del fuego. Todas las baterías. Aquí el centro de dirección de fuego. Detecto fuego entrante masivo desde 18 posiciones diferentes. Este es su asalto coordinado final. Están empleando todo lo que les queda. La descarga que siguió fue el bombardeo de artillería más intenso que Rachel había experimentado jamás. Los proyectiles caían alrededor de su centro de dirección de fuego cada pocos segundos. Las comunicaciones se bloqueaban intermitentemente, y varias posiciones de la coalición reportaron impactos directos y bajas. Pero en lugar del pánico que sus superiores habían predicho, Rachel entró en un estado de claridad matemática que definiría su carrera. El caos a su alrededor pareció ralentizarse mientras procesaba los datos entrantes con precisión mecánica. Todas las baterías, aquí el centro de dirección de fuego. Estoy implementando fuego simultáneo de contrabatería contra todas las posiciones enemigas. Cada batería recibirá soluciones de disparo individualizadas, calculadas para lograr la máxima efectividad y minimizar la exposición al fuego de respuesta. Lo que sucedió a continuación fue una obra maestra de guerra matemática. Rachel coordinó 15 baterías de artillería de la coalición en un contrabombardeo sincronizado que alcanzó las 18 posiciones enemigas en un lapso de 4 minutos. Las soluciones de disparo fueron tan precisas que los proyectiles de la coalición alcanzaron sus objetivos durante los ciclos de recarga del enemigo, maximizando el daño y minimizando su capacidad de respuesta. Dirección de fuego, todas las baterías, dijo la voz asombrada del capitán Johnson. Hemos confirmado la destrucción de todas las posiciones enemigas objetivo. El fuego entrante ha cesado por completo. Nunca había visto fuego de contraataque coordinado con tal precisión. El silencio que siguió fue profundo. Por primera vez en días, la base de operaciones avanzada Liberty no estaba bajo bombardeo de artillería. Rachel había logrado algo que los analistas militares habían considerado imposible:
La neutralización completa de una sofisticada red de artillería enemiga mediante predicción matemática y sincronización precisa. En lugar de una potencia de fuego abrumadora. Todas las baterías. Aquí el centro de dirección de fuego, anunció Rachel con voz firme a pesar de la magnitud de lo que había logrado. Misión cumplida. Cálculo final. 18 posiciones de artillería enemiga neutralizadas. 12 emplazamientos de lanzacohetes destruidos. 0 bajas de la coalición en operaciones de contraataque. Todas las unidades se retiran y realizan una evaluación de daños. La celebración en el centro de dirección de fuego fue inmediata y abrumadora. Los oficiales que habían cuestionado la aptitud psicológica de Rachel para el mando de combate ahora observaban con asombro cómo completaba la operación de contraataque más exitosa de la historia militar reciente, manteniendo una precisión analítica perfecta bajo el bombardeo más intenso imaginable. El general Martínez, que había observado toda la operación desde el Centro de Operaciones Tácticas, llamó directamente a Rachel. Capitán Thompson, corrección, Mayor Thompson. Lo que logró hoy será estudiado por los oficiales de artillería durante generaciones. No se limitó a coordinar el fuego de contrabatería. Revolucionó la forma en que abordamos la guerra matemática bajo estrés extremo. El coronel Harrison, quien inicialmente se había opuesto a la asignación de Rachel a un puesto tan crítico, fue el primero en felicitarla al finalizar la operación. Thompson, le debo una disculpa. Lo que interpreté como una posible debilidad bajo estrés era, en realidad, una mayor capacidad cognitiva. Tu capacidad para procesar matemáticas complejas bajo fuego directo no tiene precedentes. El capitán Johnson, quien se había coordinado con Rachel durante todo el bombardeo, no pudo contener su asombro. Calculadora, llevo 15 años trabajando en artillería y nunca había visto nada parecido a lo que hiciste hoy. Convertiste el fuego enemigo en datos de objetivos y utilizaste su propio bombardeo contra ellos. La operación de Rachel sentó las bases de una nueva generación de doctrina de artillería que integraba matemáticas avanzadas con análisis del campo de batalla en tiempo real. Sus técnicas para usar el fuego enemigo como datos de inteligencia y predecir patrones enemigos se incorporaron a los programas de entrenamiento de dirección de fuego en todo el ejército. Los métodos que desarrolló durante la batalla del Valle de Al-Rashid se enseñaron en la Escuela de Guerra del Ejército y fueron adoptados por las fuerzas de artillería aliadas de todo el mundo. Su enfoque para tratar el caos del campo de batalla como datos matemáticos se conoció como la doctrina Thompson y cambió fundamentalmente la forma en que los oficiales de artillería abordaban su profesión bajo estrés de combate. Pero quizás el cambio más significativo fue la forma en que el ejército evaluaba a los oficiales para puestos de alto estrés. El éxito de Rachel demostró que el pensamiento analítico y la precisión matemática no eran obstáculos bajo presión extrema. Eran multiplicadores de fuerza que permitían a los comandantes lograr mejores resultados con menos recursos. Hoy, la teniente coronel Rachel Calculator Thompson dirige el Centro de Investigación Matemática Avanzada de Artillería del Ejército en Fort Sill, Oklahoma, donde desarrolla los marcos computacionales que guían la próxima generación de apoyo de fuego de precisión. Su batalla de 6 horas contra 18 posiciones de artillería enemigas se recuerda no solo como una victoria táctica, sino como una demostración de que las matemáticas pueden ser el arma más poderosa en la guerra moderna. Y cuando los jóvenes oficiales de artillería le preguntan cómo mantenía tanta precisión mientras los proyectiles explotaban alrededor de su búnker, Rachel siempre les da el mismo consejo. Nunca olviden que el caos no es más que datos desorganizados esperando ser analizados. Cada explosión revela algo sobre el enemigo, sus posiciones, sus capacidades, sus patrones. Cuando se puede convertir el caos en matemáticas, el miedo se convierte en una variable más a calcular y controlar. Porque a veces la persona que todos creen que se derrumbará bajo presión es precisamente la que convertirá esa presión en precisión. Y a veces el fuego de artillería más devastador proviene de la mente matemática más brillante que opera en las condiciones más imposibles.